Hola amigos, bueno, ya estamos conectándonos nuevamente. Recién hicimos una prueba para ver la imagen. Vieron que la conectividad en estos momentos es bastante, digamos, utilizada, lo que implica que mucha gente en este mismo horario está utilizando las redes. Entonces, hemos notado que en algunos de los vivos se han perdido o segmentado las frases, las palabras. Entonces, aunque no sea tan prolijo, preferimos hacer una mínima prueba anterior, porque vieron que este sistema es en vivo. No hay grabaciones posibles, sino es compartir lo que va surgiendo en este momento. Lo que implica entonces es charlar y a veces adaptarse a las situaciones técnicas, ¿no? Eh, Saben que bueno, el Museo Beato Angélico de la Universidad Católica de La Plata está, digamos, en su parte física como espacio, como edificio museo, cerrado al público, pero que hemos instalado numerosas actividades virtuales, como la universidad, dado que la universidad a todos sus alumnos, a cerca de 8.000 personas, ha llegado durante estos 100 días de cuarentena por medios virtuales. Las clases se han mantenido, las actividades académicas han sido continuas, constantes. El museo ha también estado en esta situación, por tanto, estos vivos nos mantienen cerca, podemos compartir nuestro café, en unos minutos se sumará Olga Nazor y podremos compartir el café con Olga, pero mientras tanto seguimos charlando y saber que estas situaciones complejas, ¿no?, nos hacen también seguir analizando nuestra realidad como museo y las preocupaciones también que esto conlleva. Vieron que los que sigan el Instagram de este espacio, durante el mes de mayo estuvimos trabajando en un protocolo para la reapertura de los museos. Nosotros sabemos que no es cercano esto, que hoy mismo que se ha prorrogado esta cuarentena por unos cuantos días más, implica la esperanza también de que la situación mejore. Esta necesidad de, digamos, de poder eh, tener la posibilidad de trabajar juntos, ¿no? Y de seguir. Estoy tratando de conectar a Olga mientras hablamos. A ver. Bueno, mientras se va solucionando el tema, les decía que hemos trabajado mucho por la situación digamos, de los museos. Hemos generado un protocolo, ese protocolo en el que trabajaron profesionales de todo el país y nos permitirá, Dios mediante, eh, trabajar con conciencia y permitir que todos los museos tengan bases para poder trabajar y volver a la normalidad. Bueno, acá se ha sumado Olga, así que primero la saludo, le agradezco la amabilidad de darnos su tiempo hoy y permitir esta charla tan necesaria sobre qué es un museo, ¿no? Sobre una definición de museo, porque todos hablamos genéricamente, hemos escuchado tantas cosas sobre los museos o espacios como los que hemos tenido la suerte de alguna vez estar en el Museo del Jamón en Europa, decir, estamos en Madrid, esto es un museo, ¿no? Acá en Buenos Aires pasó algo similar hace unos años, así que hay muchas cosas que no son museo, que las denominamos así, y otras que tal vez lo son y no tienen las características. Pero Olga nos va a contar exactamente qué es un museo, qué es, digamos, la definición de museo. Ahora vamos a charlar con ella. Pero quiero contarles que tenemos la suerte que hoy nos va a compartir este café
vamos a compartirlo con una conservadora de museos que es experta en gestión de recursos humanos, que es catedrática en museología. Ella ha trabajado por la preservación del patrimonio desde 1995. Fue fundadora del ciclo de complementación curricular en museología de la Universidad de Avellaneda. Su trayecto académico en enseñanza teórico-museológica de ética y de ontología profesional en la Escuela Superior de Rosario también la ha acercado al ambiente museológico y ha formado infinidad de museólogos. Actualmente es presidente de ICOFOM-LAM, que es el subcomité de teoría museológica para América Latina y el Caribe, y es miembro del Board Internacional de ICOFOM. Integra el listado de expertos técnicos asesores de UNESCO en este comité especial para la protección de bienes en caso de conflicto armado. Tiene una gran experiencia en programación y dirección de diferentes museos en el país, ha actuado y ha dirigido numerosas instituciones, tanto privadas como gubernamentales, ha sido vicepresidente de ADIMRA, actualmente, como decíamos, preside ICOFOM-LAM, y es autora de numerosos textos dedicados a la museología y ha trabajado y dirigido, ella en realidad creó el Museo del Liceo Aeronáutico Militar de Funes, en Santa Fe. Ha actuado también como técnica en leyes. Vieron que Santa Fe es la primera provincia argentina que tiene una ley provincial de museos. Después le siguió Chaco, Misiones, Córdoba tiene un intento, la provincia de Buenos Aires tiene un intento en espera, la Nación no lo tiene, pero gracias a Olga Nazor, al profesor Rayón y al doctor De Lorenzi, Santa Fe tuvo una ley provincial de museos que es vigente y que ayuda a los museos. Bueno, podríamos seguir hablando muchísimo tiempo más sobre la extensa trayectoria de Olga, pero vamos a escuchar su voz primero, ¿no? Hola Olga, creo que ya la conexión está estable, así que Gracias a es un Dios, placer tenerte con nosotros. me vine muy cerquita del router y creo que así estamos mejor. Se Es escucha perfecto, sí. un aprendizaje para todos. Imagínense en mi franja etaria de golpe que me digan, bueno, por Instagram tal cosa, tal otra, oh. Y acá estamos, tratando de sobrellevar en este tiempo extraordinario para la humanidad que nos tocó vivir. Para mal, pero también tal vez algo para bien. ¿Qué tal Mira, decíamos, todos? muchas gracias, Olga, gracias de parte de todos los que nos acompañan, que vemos sus saludos, sus manos, saludando y digamos, participando de esta reunión virtual. Como bien decís, este tiempo nos ha obligado a adaptarnos a los medios digitales, a, digamos, a mantener un contacto fluido con los amigos. Y bueno, y vos, Olga, que has aceptado hoy desasnarnos un poco de este tema de la definición de museo. Y te preguntaría, ¿es tan difícil definir un museo? Bueno, tomando en cuenta que está llevando unos cuantos años ya, unos cuantos años, desde el 2016 que ICOM asignó a una comisión especial para definir el Museo del Siglo XXI, se ha trabajado nuevamente, pero hasta el momento seguimos con la vieja definición que fue acuñada ya en los autores, que fue modificándose algo en su estructura y que desde los años 70, básicamente, casas más, casas menos, igualito a mi Santiago, es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Es difícil, es difícil. Y por algunas características que vamos a develar juntos. Me parece que todos quienes estamos hoy estamos interesados, por alguna razón, estamos próximos a un museo, a la cultura, o algún ámbito que hace que esta institución nos interese. Así que vamos a ir. Y para entrar en el ruedo, primero me parece que debemos, con toda sencillez, decir qué significa definir, qué es una definición, para entender todo el proceso que viene detrás y particularmente el proceso del museo. En realidad,
para decirlo brevemente, tranquilamente, una definición es la descripción universal de algo, de cualquier cosa, porque es el conjunto de palabras, todo entendimiento, lo que es una cosa. Esos son dos axiomas que tenemos que tener bien clarito a la hora de hablar de definición, de lo que fuera. ¿Y qué debe tener una definición para ser eficaz? ¿Qué debe tener? Debe tener 3 cualidades: claridad, exactitud y precisión. Y esto sería bueno que lo siempre a mano, siempre en la cabeza: claridad, exactitud y precisión. Entonces, ¿qué ocurre? En un lugar, en un ámbito como el museo, no es fácil definirlo con claridad, exactitud y precisión. Porque en ese ámbito, podríamos decir, juegan tensiones que hacen difícil este proceso. Y las tensiones son básicamente 2, son muchas, pero hay 2 cuestiones que puntualizamos. Una es que si pensamos en todos los museos del mundo, en la utopía de pensar en todos la locura de pensar en todo el mundo, allí están contenidos todos los tiempos, todas las personas, todo lo producido, todo lo vivido, todo lo natural, todo lo científico. Entonces, claro, no es fácil abarcar. Y otra cuestión que atenta a la posibilidad de definirlo concretamente, de arribar a una cuestión concreta de definición, es esta cuestión de que, aparte de contener todo, esta definición debe alcanzar a todas las lenguas posibles. Y ahí ya tenemos dos cuestiones muy marcadas, que en realidad dificultan las cosas, entre otras muchas, pero de base... Claro, porque vos, claro, pienso que vos estás hablando de esa importancia de tener una definición que podamos compartir todos los países del mundo y que tenga un lenguaje que pueda ser traducible a muchos idiomas y que todos entendamos lo mismo de esa definición, ¿no? Que no es fácil usar términos que sean comprensibles en distintos idiomas y que tengan una traducción directa. Así que es un trabajo importante. Es complejo, de hecho, no ha sido fácil y rápido resolver el tema. No te olvides también que desde principios de nuestro siglo, el inglés como que se ha transformado en la lengua universal de todo. Todo, al final. Entonces, ¿qué pasa? Es una lengua que tiene escasez de términos, por decirlo así. Vos Y sos muy buena. Para mí el inglés es un lenguaje pobre. No hay sinónimos, hay tantas limitaciones y encima digamos, las posibilidades que dan las traducciones son tan inexactas que tal cual. no ayudan. Y vos imaginate traducirlo al mandarín, traducirlo al español, traducirlo al turco, traducirlo al croata, traducirlo Mm, al italiano. Pero se generan algunas tensiones, algunas disonancias mm, que francamente lo hacen difícil. Y otra cuestión que me gustaría que lo tengamos en cuenta, pero no nos olvidemos de esto: mm. claridad, exactitud y precisión. Eso significa que tiene que ser algo concreto, del orden de lo concreto. De este, lo que yo lo que también contrae es el entendimiento de los dos términos, del término definición y del término concepto. Porque concepto
me oís bien? Te escucho perfecto. Me acercaba a la cámara porque están apareciendo preguntas, las memorizo para después analizarlas. Entonces, cómo se conceptualiza el museo a veces difiere de cómo se define. Y esa es otra cuestión que atenta sobre esto. Y es la cuestión que ha venido luchando ICOM desde todo este tiempo. Bueno, perdona que te interrumpa. Para los que nos están escuchando, ICOM es el Consejo Internacional de Museos que responde al área de cultura de UNESCO. Digamos, es un asesor de UNESCO, como Olga es presidente de ICOFOM-LAM, que también es asesor de UNESCO. Digamos, está cercano a ICOM y a UNESCO. Son todas instituciones a nivel internacional que trabajan para el bien común y desde el tema de COFON, ¿no? Trabajan específicamente en la museología y la museología aplicada y desmenuzada para poder comprender bien los términos, para poder comprender qué es lo que se debe hacer. Por eso invitamos hoy a Olga para analizar esta necesidad de una definición de museo. Vieron que ayer subimos a Instagram la definición actual de museo para poder compartirla, para que todos ustedes también, los que no la tenían en mente o la habían leído hace un tiempo, o muchos de los museólogos que la conocen ya de memoria, pero siempre es bueno refrescarla. Y esto que decía Olga, la definición es corta, es clara, es concisa, pero es de el 2007. Así que seguimos trabajando. ¿Y quién se ocupa, Olga, de definir entonces esto? En primer término, permíteme hacerte una digresión. En Sí, realidad, ICOM sí, no pertenece a UNESCO. ICOM es una mm, organización de profesionales sí, de la museología y mm, asesora a UNESCO en cuestiones museológicas. sí, Es decir, por una parte eso. Y por otra mm, parte, en realidad se ocupa porque es su taller de alguna manera. Si es ujú, un mm, de de la museología, bueno, obviamente es que mm, define en qué espacio y cuáles son sus límites de acción en esta cuestión. Por lo tanto, desde sus albores, ICOM mm, ha trabajado sobre la definición. Y más o menos, eh, arrancó más o menos en el 46, se crea, cuando se crean mm, las mega organizaciones, también se crea un poquito después SICOM, y desde entonces ha trabajado en definir este espacio museo, fenómeno museo, de diferentes mm, maneras, pero básicamente, si leemos la definición que tenemos ahora, no ha cambiado desde sus albores, hay crucitas, pero desde sus albores a 1970, los años 70, ha ido incorporando algunos vocablos, incorporando algunas funciones, pero básicamente el crash que se da en la definición, un crash positivo, yo podría decir, iluminador, podría en una parte de su estructura adiciona que está al servicio de la sociedad y de su desarrollo. ¿Por qué así perfecto. en ese momento? No sé si la tienen a mano, bueno, he visto que la han estado, que la has difundido, y eso me Sí, parece importante, porque habla de que se trata de una institución sin lucro al servicio de la sociedad y su desarrollo, que adquiere, conserva, comunica y exhibe elementos del hombre y su entorno. No me acuerdo bien cómo era la de los 70, pero básicamente es eso. Pero esta corporación de servir al desarrollo social la iluminó de tal manera que por alguna razón ha permitido que sobreviva hasta ahora, porque le dio el sentido, porque en realidad esa marcó la misión, ¿no? Que ahí tomó un cuerpo propio. Y creo que vivió 40 años más por esa razón. Pero obvio, las sociedades mm, cambian, las sociedades interpelan a los organismos de toda naturaleza, ¿por qué no habría que interpelar al museo? Y aquí estamos, interpelando y tratando.
Me acordaba, los otros días, bueno, tuvimos una reunión vía Zoom con directores de museo de todo el país, bueno, estuvo Olga en esa reunión, estuvimos charlando, y yo recordaba un encuentro internacional que sucedió hace muy poco tiempo, hace 2 años, en Avellaneda. El espacio lo organizó Olga, invitó personalidades de toda Latinoamérica para compartir y analizar la definición de museo. Y en ese debate, en un momento, se hablaba de sumar a esa definición el tema de la virtualidad. Y fue un debate interesante en el momento. Y pensaba, ahora que estamos en el momento de que todo es virtual, ¿cómo no tenemos, digamos, vamos a dejar de lado la virtualidad en la definición? A veces no hace falta poner exactamente la palabra, ¿no? Porque también las definiciones, si son demasiado eh, enunciativas, digamos, si describe cada cosa, se termina siendo larguísima. Pero la virtualidad hoy nos permite esta charla, permite que podamos recorrer todos los museos del mundo o haber, no sé, permanecido como espectadores en la reapertura del Prado, de Reina Sofía, la semana pasada cuando se volvió a la presencialidad en Europa. Todavía China vieron que los museos los abre, los cierra, pero que no han hecho visitas guiadas virtuales. Europa ha iniciado con eso. Bueno, esta virtualidad nos permite seguir adelante. Y esta definición que está hablando Olga, tradicional, la vigente, la actual, no incluye ese término. Así que por eso es tan interesante lo que decís vos de sumar lo que va viviendo la gente, ¿no? Y esta cuarentena nos ha traído algunas novedades, me imagino. Creo que ya la virtualidad se hizo el aire que respiramos, o sea que no va a hacer falta agregarlo a ninguna definición de nada porque está implícita en nuestra Sí, propia vida, la verdad que es esa. En realidad, ya contaste lo que ocurrió en Argentina y eso me gustó porque eso es parte de una toma de posición y de acción que realizó ICOFOM, en particular ICOFOM LAM, que es el Comité de Teoría Museológica para América Latina y el Caribe. Y esto es, en 2016 se anuncia, digamos, y se crea en ese momento la nueva comisión para definir el museo, una comisión de expertos, de personas, donde nuestra región también estuvo representada. Y el presidente de ICOFOM en ese momento, François Meres, también formó parte de ese foro, y nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos en nuestra región? Y nos pusimos manos a la obra y tuvimos bastante suerte, en el sentido de que pudimos hacer unas cuantas cosas porque en nuestro país en ese momento la Secretaría de Cultura tenía el proyecto, vos sabés que me olvidé el nombre del proyecto, pero Incentiva Cultura, ya me va a salir, ya me va a sí, salir, perdón. sí, sí, sí. Digamos la idea era que la cultura de nación fomentaba a la cultura a hacer reuniones internacionales, actividades de relevancia, y vos tuviste Y la valentía de presentarte, de hacer un trabajo muy importante, porque una presentación de ese nivel implica llenar cantidad de formularios, de comunicarse, de hablar por teléfono, de todo un trabajo organizativo previo para el conseguir los fondos, para poder invitar gente del exterior que también estuviera y le diera la relevancia latinoamericana a esta actividad argentina. Sí, el programa se llamaba, ¿viste? Las cosas del programa se llama Investiga Cultura, y ayer Ujú, tuvimos con todo el equipo de la universidad, tuvimos dos posibilidades de subsidio. El primero, que fue fabuloso, porque pudimos traducir al español un texto que se había editado en inglés y en francés en el ujú, 2006, creo, en el 2006, 10 años antes, donde había artículos de diferentes pensadores y teóricos del mundo, de una nueva definición de museos. Entonces nosotros dijimos, bueno, Museo del Uno ya ha hecho algo. Entonces lo traducimos al español. Esto lo tradujo la editorial de la Universidad de Avellaneda. Lo tradujo y lo editó.
Y por otra parte conseguimos otro subsidio para hacer el primer foro sobre definición de museos de Latinoamérica. Eso también realmente fue fantástico. Entonces el dinero que nos dieron, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Lo vamos a invertir en pasajes de académicos. Entonces, bueno, trajimos un académico de Cuba, otro académico, académicos de Cuba, de Ecuador, de México, Brasil, vino gente de Uruguay también, y obviamente nuestros académicos, obviamente también, y se armó un foro súper interesante, que posteriormente, Walter, a lo mejor poco sabe, se hizo otro similar en sintonía en la Universidad de Río de Janeiro y otro en la Universidad de San Andrews de Escocia, y editamos un libro con todos los papers. Ese fue un aporte grande que hizo ICOFOM LAM para la discusión. Por lo tanto, lo que podemos estar bastante tranquilos, podríamos decir, o interesados, de alguna forma satisfechos, si es que uno puede estar satisfecho, es que se están haciendo cosas desde que se arrancó a contemplar una nueva definición. ICOFON ha hecho otras cosas en Europa, en Asia, foros académicos de todo tipo se han hecho planteando la definición del siglo XXI. Quiero destacar eso también. Es importante porque, digamos, el mundo entero estaba preocupado por esta definición de museo y lo seguimos, ¿no? Hay, digamos, una historia en ICOM con respecto a la definición y ha habido un proceso de evolución, como bien marcaba Olga, y actualmente hay una posibilidad de una nueva definición que se planteó en Kioto hace unos años, bueno, en el 17, que todavía no ha tenido, digamos, una sanción efectiva desde, digamos, en una asamblea internacional, pero que seguimos trabajando todos por esta definición. Recién pensando, perdón, digamos que corto el hilo con lo que estás diciendo, pero recién Mercedes Picot hablaba muy bien entre los mensajes, decía que la virtualidad es una herramienta más, ¿no? Y que es importante como herramienta, ¿no? No vamos a pensar en, digamos, que tenemos que incluir todas las herramientas que utiliza el museo en una definición, sería una locura. Pero como bien decía, y, digamos, el sentido totalmente coherente y lógico de Olga, ya es parte de nuestras vidas, digamos, es lo cotidiano. Así que dentro de esta cotidianidad seguiremos adelante, ¿no es cierto? Y bueno, y de esto que también decías que se trabajó bueno, aquí en Avellaneda, después en Brasil, también perdón, en el Reino Unido, en Escocia, eh, después se fue a Kioto, hubo otra definición en boga que todavía se está trabajando. ¿Cómo ves esos aportes latinoamericanos en ese proceso? Mira, en realidad, en principio pasan dos cosas. ICOFON, Mm, como política proactiva a esta comisión específica de la definición que crea ICOM, ha hecho todos estos trabajos, ¿verdad? Hemos hecho seminarios en diferentes, universidades de prácticamente de todos los continentes, prácticamente. No me pareció interesante traer todos esos datos, pero se ha movido de manera proactiva a ofrecer para que haya un corpus teórico disponible para quien lo quisiera consultar. Lo que ocurrió desde el 16 fue la, asamblea, la conferencia de Kioto, lo que ocurrió fue que nuestro comité de definición tiene un nombre raro, MDPP. Eso porque es Museum Definition, Perspectivas y Posibilidades. Hasta el nombre es complejo. Es complejo, sí. Eh, este comité trabajó mucho y presentó un papel de definición presentado a la Asamblea para su discusión, ¿verdad? De modo que fue una asamblea, te diría que fabulosa, porque
duró 4 horas. 4.000 y algo de personas, 4 horas discutiendo sobre la definición de museo. Fijémonos qué cosa importante. Porque el museo es libre, porque el museo posee, digamos, los bienes culturales de los pueblos. Por lo tanto, no es un tema importante. Y 4 horas de discusión intensa a las cuales no hemos arribado que a postergar y a continuar valorando y viendo otras posibilidades de definición, incluido el papel que se presentó en Kioto, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Y digamos, de lo presentado en Kioto, ¿hay algunos temas que no fueron incluidos, que vos creerías que deberíamos sumar? ¿Qué elementos crees que deberían estar presentes en esa definición? En una nueva definición, mejor dicho, no la de Kioto, sino una nueva definición. Mira, básicamente, de la definición presentada, básicamente no puedo decirte qué qué falta, qué sobra. Es tarea de un pensamiento individual y desafío a DIMPA para hacer un foro para que lo hagamos entre todos, con todas las organizaciones argentinas Sí. y con la excelente convivencia que tiene Argentina en sus organizaciones vinculadas al patrimonio. Estaría bueno que veamos entre todos qué tiene, qué no tiene y cada una de las definiciones, ¿verdad? Pero lo que me parece que por eso traje al principio esta cuestión de los 3 elementos de una definición para que sea eficaz y para que sea posible de traducir a las diferentes lenguas y para que sea lo más compatible posible con el concepto de museo que tienen los diferentes pueblos y las diferentes personas, porque, es decir, un colectivo, uno puede tener un concepto de museo y el colectivo social al que pertenece puede tener otro, o un colectivo social tiene un concepto de museo. Eso hay que traducirlo a una definición universal. Ese sería uno de los problemas. Y yo creo que la mayoría, hablando con la gente y escuchando, yo creo que tal vez la debilidad de la definición presentada es que no estaban presentes estos elementos de precisión, exactitud y claridad. Mucho he oído, y yo también tengo esa impresión, que es como una declaración, es como un preámbulo, una declaración, pero le faltan algunas cuestiones estructurales para convertirlo en una definición universal y para todo entendimiento como es lo que hablamos al principio, ¿verdad? Yo creo que eso es como vos decís, ¿no? El sentido común priva que la definición tiene que ser de posible traducción directa a todos los idiomas. Y lo que digamos, lo que postularon en Kioto, que no se votó, tenía problemas semánticos complejos que hacían que no pudiera ser, digamos, de una traducción clara, además de que era, a mi criterio, muy extensa, y con términos muy vagos, ambiguos, que no pueden estar en definiciones. Por eso creo tan importante esta postergación que se hizo y el tiempo que nos está dando para poder trabajar. Y bueno, y tomo la posta de lo que dijiste, Olga, vamos a organizar una actividad virtual en donde desde ADIMRA podamos convocarte a vos, indudablemente, y a otros, digamos, a nivel internacional también que nos puedan acompañar, y muchos catedráticos de Argentina que tienen las capacidades y cualidades indudables, pero entre todos poder trabajar en esta postura, ¿no? Para que Latinoamérica otra vez, como en Kioto, presente digamos, un análisis digno digamos, para poder seguir trabajando en conjunto.
Así que te tomo la palabra, te voy a pedir ayuda y vamos a convocar por este medio a otros amigos que quieran seguir también sumándose, ¿no? Porque lo veo más que importante desde el campo teórico, tener claras las cosas. Como decía, ¿no? Al principio en broma, ¿no? No sé, el Museo del Jamón, para no hacer nombre a otras marcas que hay en Buenos Aires, que no son museos y que se Ese- adjudican nombres que no deben. Es como, no sé, si yo quisiera ponerle fábrica de cultura al espacio de una galería de arte. No es una fábrica, es un museo, es una galería, es... Cada cosa tiene su definición. Y las cosas intermedias y mezcladas llevan a situaciones complejas. Así que necesitamos una definición. Como yo te preguntaba por qué era tan importante definir, y creo que es por eso, ¿no? Para que las cosas sean claras. ¿Y vos qué dirías de esta precisión, exactitud y claridad que debe tener la norma, digamos, una norma? Ojalá lo Que, tuviera, ojalá pudiera responder. No tengo esa respuesta. Hay una cuestión, en Kioto y Homeland no presentó nada. Nosotros, como subcomité, hablamos en el cuerpo de COFOM, ¿verdad? Este, eh, pero, ¿sabes qué pasa, Walter? Mira, la definición de museo es fundamental en el uso de cuestiones jurídicas y legislativas también. Porque involucra patrimonio y son valores trascendentes para los colectivos, por no decir para los estados ni para los países, para los colectivos. Vayamos a las personas. Lo otro, imagínate, tienen que ver con cuestiones que pueden otorgar o no sostenimiento financiero, patrocinios, subsidios, cuestiones de herencia patrimonial en los estados. Entonces, extensión de cargas tributarias. No es un tema menor decir soy un museo. Yo tuve una experiencia a raíz de estar en la conferencia de Kioto, tuve una experiencia que me pareció muy reveladora y dije, ah, caramba, acá esto no es broma. Y desde Argentina, cuando mi buscaba ver qué puedo ver, y Museo del Arte Digital, una cosa súper atractiva, la estética atractiva de su página, qué sé yo, digo, bueno, si tengo un rato, entre todo lo que vaya a ver bueno, son los nuevos lenguajes comunicacionales, vamos a ver qué es lo que se ve ahí, una sociedad tecnológica. Y me asustó un poco. ¿Por qué? Un super galpón, ponte, no sé la cantidad de metros cuadrados, no sé, más de 1000, probablemente. Tardaba mucho tiempo en correrlo. Y en la puerta, 70 metros de cola de turistas y de propiamente gente del lugar para acceder. Y en el acceso, una línea de cajas como los cajeros automáticos, yo creo que de 20 cajas. $24 o 25, no recuerdo bien, dólares americanos, el ticket. De un plumazo, a lo mejor 20 personas pagando sus 24 dólares o los que fueran de su contingente. Y entonces cuando entré y lo que vi fue un lugar oscuro, que propiamente yo el muro lo tocaba para ver, bueno, algunos eran, otros eran propiamente muros de hormigón, alto, con obviamente piso, paredes, imágenes, bueno, imágenes virtuales, con movimiento, con cosas, y un recorrido así sinuoso, algunos entretenimientos, pero de alguna manera, y yo digo, caramba, esto es un lugar de entretenimiento, esto no es un museo, no hay una colección, todas esas cuestiones serán cambiadas por otras, imágenes serán cambiadas por otras. ¿Y qué fin cumple? ¿Qué fin cumple esto? ¿Qué aporta? Es valioso,
un buen momento, unas cuantas horas, porque es muy grande. Pasas unas cuantas horas, te podés tomar, supongo que te ofrecen de tomarte un té y en el té aparecen vericuetos de flores, qué sé yo, porque de arriba de alguna manera lo envían. Pero realmente, eso, de cualquier Es forma que un, se mire, es un es show más que un museo, es un espacio lúdico, un un espacio de espacio. entretenimiento, pero no es un museo. Ese es el punto. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor recibe accesión positiva, a lo mejor no. La gente, suponte, los extranjeros, como mi caso, fíjate que soy profesional de sociología. Dije, bueno, voy a elegir eso para ver, porque es lo nuevo, qué sé yo. Yo no lo conocí, no conocía, no había tenido esa experiencia. Entonces vos decís, ¿qué estoy validando con mi ticket? ¿Qué está validando el Estado que le dio el permiso para que se llame museo o no? O nadie, ¿me comprendés cuánta cosa involucra la palabra museo y definir perfectamente? ¿Quiénes son, ¿Quiénes son los intereses de esto? ¿Cuál es? Es una empresa de entretenimientos. A menos que alguien me diga lo contrario y me lo certifique, es una empresa de entretenimientos, pero con la validación de ser un museo. Entonces esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Perdón, tengo una obra en cocina arriba. No hay problema, En porque fin, tenés la suerte de vivir en Rosario, que ya está en una fase más adelantada, en donde hay un poco más de movilidad. Nosotros seguimos encerrados y sin mucha posibilidad de tener actividades, por lo pronto ahora por otro periodo nuevamente extenso. pero Pero que bueno, este tiempo nos permite también reflexionar, escribir, trabajar, y bueno, haremos, después seguiremos trabajando por mail para organizar esta actividad que creo que va a ser muy relevante, en donde podemos compartir experiencias. Esta tuya de este espacio que no es un museo que tomaba ese nombre, creo que a muchos nos ha pasado entrar a lugares que se autodenominan museo y no lo son. Eh, es un tema complejo que es hora de resolver y de aclarar. Y bueno, tener en claro una nueva definición, o por lo pronto analizar la definición actual y de ella ver qué elementos podemos sumar, qué ha quedado vetusto de ella o qué le falta. Bueno, es un punto de partida para tener muchos más elementos a internalizar y comprender. Recién hablaban, veían las notas, ¿no? Lo semántico, el hecho de la herramienta, la hermenéutica del lenguaje, muchos términos que a veces suenan complicados, pero que en realidad lo que buscan es la claridad y volviendo a lo que decía recién, que ha repetido Olga, ¿no? La precisión, la exactitud y la claridad. Eso es lo que necesitamos en una definición. Eso es lo que buscan las leyes habitualmente y que necesitan que como se dice, no sé, la ley debe ser conocida por todos, bueno, la definición tiene que ser una definición que pueda ser entendida por todos y que pueda ser traducida a todos los lenguajes. Y eso no es fácil. Bueno, Olga, te agradecemos enormemente, te pido que cierres el programa con tu coherencia y nos des una visión esperanzadora hacia dónde vamos. Si lo querés así, ¿no? Si querés así, no es obligación. yo creo que en principio, creo que fue esta pandemia obró de alguna manera que cambiemos totalmente la cabeza. Si hubiéramos aceptado en Kioto una definición, probablemente tendríamos ahora que empezar a articular algunos cambios y algunas modificaciones. Esto me parece que fue para bien. Hay, respecto a la Argentina, hay extraordinarios profesionales, todos muy capacitados. Tenemos recursos humanos de primera línea, tenemos personas que se desempeñan en museos de primera línea y tenemos buena convivencia entre nosotros. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es juntarnos, empezar a desmenuzar y construir nosotros, si es posible, si podemos o si queremos, una propuesta de definición para comenzar a hablar en la región sobre este tema.
Y yo me digo, si es bueno si lo que podemos charlar es beneficioso para la Argentina, si es bueno para tu aldea, es bueno para el planeta. Eso es. Maravilloso, muchísimas gracias. Y A bueno, usted, eh, gracias. seguiremos pensando en lo que nos dijo Olga. Les pido que vayan y miren los posteos anteriores para releer la definición, para los que no la tienen en mente, y seguiremos juntos pensando en esta definición y en nuestros museos, nuestros queridos museos que tanto queremos, que extrañamos, pero que la virtualidad nos tiene cerca. Y nuevamente, Olga, un placer este café. Yo ya lo No, terminé el café, chiquito y duró un buen tiempo. Así que muchas gracias. había hecho un matecito y no tuve tiempo de nada. Así que ahora me voy a tomar Muchas gracias, un placer. Y veo nombres queridos, de colegas muy queridos y de personas muy valiosas acá en este chat, así que realmente me voy gratificada. Gracias, Walter. Gracias a No, todos. gracias a vos y gracias a todos los que han participado. Hasta la semana que viene en un nuevo café con los artistas, como genéricamente se denominó en el museo, desde hace 20 años que venimos compartiendo este espacio y qué mejor que hacerlo con amigos y con ustedes. Hasta pronto, hasta el próximo viernes.